Buen día, estimado estudiante de la unidad educativa a distancia CENTEBAT. Bienvenidos a la clase de biología. El ligamiento genético, que es el término que acabé de mencionar, es la asociación de genes en el mismo cromosoma, formando grupos de ligamentos. La cercanía de estos genes en una misma cadena de ADN trae como secuencia una baja probabilidad de recombinación entre ellos durante el proceso de división celular por medio de meiosis. Entonces nosotros tenemos el caso de la imagen de genes independientes. Significa que cada gen, ¿sí?, está en otro cromosoma distinto. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el gen A que está en el otro cromosoma. Para esa característica está en el otro cromosoma, ¿sí? Y tenemos aquí otro cromosoma que es el B. Perdón, otro gen que es el B. Entonces, ¿qué ocurre? Observamos que una característica, esto va a ser del padre y este el de la madre. Cuando se dan este cruce, ¿sí? Cuando se produce el proceso de meiosis, los genes se segregan de forma independiente en los genes independientes, ¿sí? En este caso, se va a formar una célula con un gen A, con un alelo A, con un alelo B, ¿sí? Y acá el A con el B, el A minúscula, B mayúscula, el A minúscula con el B minúscula. Es decir, se combinan de tal forma que no se mezclan, ¿cierto? No se mezclan los genes, se segregan de forma independiente. Ocurre eso, ¿por qué? Porque los alelos del gen están en cromosomas distintos, ¿sí? Pero tenemos el caso de los genes ligados. En los genes ligados, los genes se encuentran en el mismo cromosoma, ¿ya? Y una vez que se produce la meiosis, se van a combinar, se van a ligar y va a haber un proceso de permutación, así se denomina, proceso de permutación, donde hay una recombinación de genes, se están combinando estos genes. Entonces, en la misma célula tengo los dos genes, ¿sí? A eso llamamos genes ligados. En otras palabras, se puede explicar este fenómeno como la tendencia que tienen los alelos del loci que se encuentran cercanos a ser heredados durante la reproducción. La causa de este ligamiento se debe a un proceso de quiasmas. Hay un entrecruzamiento en la recombinación genética que ocurre en la meiosis, ¿sí? La tasa de permutación es cuando mayor sea la distancia entre los locus situados en el mismo cromosoma, mayor será la posibilidad de permutación entre ellos y mayor cantidad de gametos formados por recombinación. Esto quiere decir que si los locus, que es un lugar donde puedo encontrar un alelo, se encuentran a mayor distancia, va a haber mayor posibilidad de recombinación, ¿sí? Va a haber mayor posibilidad de recombinación de los alelos, de los genes, ¿sí? Entonces, eso es permutación, cómo se va a ir cambiando. Y la tasa es el valor, ¿sí? Yo puedo determinar la frecuencia de permutación y determinar un valor numérico en porcentaje. Y a eso se le conoce como tasa de permutación.
La recombinación genética. La recombinación genética es la generación durante el proceso de división celular por meiosis de genotipos haploides, distintos a los genotipos parentales. Cuando oyes hablar de cambios genéticos, ¿qué te imaginas? ¿Qué es la recombinación genética de plantas y animales? ¿En qué contribuye a la alimentación de las personas? ¿Sí? Estas preguntas las podemos responder cuando entendamos el proceso de recombinación genética. Entonces, vamos a aprender que el proceso de recombinación genética es un proceso de combinación del material genético, es decir, del ADN, ¿no es cierto?, que se encuentra en los cromosomas. Entonces, ¿en qué proceso ocurre esto? ¿En qué proceso de división celular? En el proceso de división celular de meiosis. En la meiosis ocurre, ¿sí? Entonces, en la meiosis ocurre la formación de genotipos haploides, ¿sí? Entonces, tenemos células haploides con 23 cromosomas, distintos a los cromosomas parentales. Con esto se puede predecir las posibles combinaciones de alelos que surgirán de un organismo diploide al dividirse mediante la meiosis. Entonces, el intercambio de material genético que tiene lugar entre dos pedazos de ADN puede ocasionar el surgimiento de una nueva información genética que resulte válida. ¿Qué quiere decir todo esto? Tenemos que van a existir distintas formas de recombinación, ¿ya? Entonces, los cromosomas se recombinan para dar nuevas variantes válidas, ¿sí? Y tenemos distintos tipos de recombinación. Tenemos la recombinación intercromosómica. Quiere decir que se obtienen mediante la segregación independiente que produce un 50% de recombinantes. Intercromosómica, ¿qué quiere decir? Que se van a combinar entre qué? La información, se va a combinar la información entre genes distintos, ¿no es cierto? Eso es entre cromosomas distintos se va a recombinar, ¿sí? La recombinación intracromosómica, dos genes ligados al mismo par de cromosomas homólogos, ¿sí? Esto va a ocurrir en cromosomas homólogos, ¿sí? Ocurre en el mismo par, ¿sí? A diferencia de la inter, que ocurre no en el mismo par homólogo, sino con otro par de cromosomas homólogos, ¿sí? Entonces aquí es la diferencia. Y finalmente el entrecruzamiento es el intercambio de cromátidas no hermanas entre cromosomas homólogos durante la meiosis por la rotura y reunión del ADN. Entonces aquí ocurre un entrecruzamiento. En los cromosomas encontramos la cromátida, ¿sí? Que es una sustancia formada por proteínas, enzimas, ¿sí? Que están en los cromosomas, esas son las cromátidas. Y aquí se van a entrecruzar, ¿no? Entre los distintos cromosomas, como vemos en la imagen, ¿cierto? Ahí tenemos el entrecruzamiento y vemos que cromosomas ya se van a hacer distintos, ¿sí? Y eso es los cromosomas sexuales. ¿Qué recuerdas de los cromosomas X y Y al relacionarse con el sexo de un individuo? ¿Sí? Entonces, sabemos que el cariotipo de la especie humana son 23 cromosomas. A los 22 pares se les llama cromosomas autosomos, pero a este cromosoma X y Y que tienen que ver con el sexo del individuo, se les conoce como el nombre de cromosomas sexuales, ¿sí? Entonces tenemos
El cromosoma X y el cromosoma Y corresponden al sexo en la mayoría de las especies, ¿ya? A eso llamamos heterocromosomas, es decir, distintos cromosomas tienen que ver con el sexo. El principal factor determinante del sexo son los genes, que están situados ¿en dónde? En los cromosomas X y Y, ¿sí? Ya. Como, como les había manifestado, en la especie humana son heterocromosomas. Eso quiere decir, ¿no es cierto? Si se combina un cromosoma, un, un progenitor va a heredarnos el cromosoma X, ¿sí? En el caso de las mujeres, para que sean de sexo femenino, tienen que tener dos combinaciones XX, que sería mujer. Y en el caso de los hombres, tiene que ser X y Y.